Bien, chicos, ya estamos meramente terminando su minuto de tolerancia. Ya es hora de empezar. Veo que sí faltan algunos compañeros dentro de su clase. Esperemos que se vayan integrando, porque este tema sí es importante el del día de hoy. ¿A qué va? Bien. Ujú. Antes de empezar, chicos, la pregunta obligada de cada clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta correspondiente a su clase anterior? Algo que haya quedado duda, algo que quizás no hayan entendido bien, algo que quisieran repasar. ¿Alguna pregunta, chicos, de su clase anterior? ¿Todo bien? Ok, Dana, ok, Pau, ok, Iván, excelente. Bien, chicos, todos creo que no hay dudas. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Y nos dice nuestra bibliografía del día de hoy que vamos a introducirnos y vamos a ver el tema del estado de choque. Es un tema fundamental del sistema cardiovascular. Si abordamos la parte de la fisiología del sistema circulatorio, también hay que abordar qué es lo que pasa cuando esta fisiología o este sistema circulatorio empieza a fallar y empieza a tener algunas anomalías en su trabajo, algunas insuficiencias en su trabajo de circulación. Hola, Flor, buenas tardes. Y vamos a empezar por definirlo. El estado de choque o el estado de shock se va a definir como un estado de hipoperfusión, o sea, hace que la perfusión de todo nuestro cuerpo va a estar más baja de lo normal. ¿Ok? Repito, estado de hipoperfusión, por lo tanto, la perfusión sistémica va a estar debajo de sus niveles normales. ¿Ok? ¿Qué quedamos? ¿Se acuerdan lo que era la perfusión? ¿Algún valiente que nos quiera recordar que era perfusión? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No lo escuché. ¿Qué es perfusión? ¿Es cuando se irriga sangre a todo el cuerpo? Y se le entregan los nutrientes necesarios a las células. Entonces, recordemos que el trabajo de perfusión es cuando se le irriga el oxígeno, la glucosa y los nutrientes a todas las células de nuestro organismo por medio de la sangre. Cuando la sangre deja de irrigar o deja de circular de forma adecuada, obviamente este suministro de nutrientes por medio de la sangre a las células se va a ver disminuido, ¿ok? Entonces, el estado de shock es cuando hay una hipoperfusión, o sea que la perfusión está debajo de los niveles normales y esto genera como tal un colapso en el sistema cardiovascular. En sus etapas tempranas, porque el shock tiene varias etapas, pero en sus primeras etapas, el cuerpo va a intentar restablecerse a sí mismo. ¿A qué me refiero? Que el cuerpo va a intentar regular la causa del estado de choque, o sea, del estado de hipoperfusión. Sin embargo, cuando la condición supera el equilibrio del cuerpo, cuando la condición va más allá y el cuerpo ya no puede autorregularlo, nos lleva a un colapso, o sea, un estado de choque avanzado que se puede convertir en irreversible. O sea que el estado colapsa tanto cardiovascularmente que llega un momento en que ya no es capaz de autorregularse y nos lleva a un colapso total, en el que ya no se puede hacer nada. ¿Ok? Dice, el shock puede ocurrir por diferentes o puede suceder como una consecuencia de diferentes eventos, ya sean clínicos o incluso traumáticos. ¿A qué se refiere clínicos? Clínico se refiere a todos aquellos factores que puede experimentar un organismo o patologías, daños, anomalías, pero que son propias del cuerpo, ¿ok? Factores que son propios del cuerpo, factores clínicos, enfermedades, le repito hace un momento, eventos crónicos, patologías.
Todo esto es meramente del cuerpo, a eso se le llama un evento médico o un evento clínico. Y eventos traumáticos son todos aquellos que tienen que ver con trauma, o sea, con fuerzas externas que actúan sobre nuestro organismo, como lo son cortadas, golpes, contusiones, lesiones, hemorragias, por golpes externos, por heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuál es la fisiopatología del estado de choque? Dice que la perfusión adecuada es requerida para proveer a las células de sus nutrientes, su oxígeno, su glucosa y sus nutrientes externos. Y a su misma vez, la célula, al recibir estos nutrientes, desecha productos como el dióxido de carbono, que meramente son productos de desecho. Dice que cualquier compromiso puede llevar a una lesión celular o a la muerte. Si a la célula, a los tejidos, no se les entrega sus nutrientes necesarios ni el oxígeno necesario a través de la sangre, las células pueden empezar a tener lesiones que los pueden llevar a la muerte, ¿ok? Se empieza a condicionar el estado vital de las células. Y además de que no tiene sus nutrientes necesarios para desarrollarse, puede empezar a caer en un estado en el cual se empiece a acumular el dióxido de carbono de esta misma, dando como resultado una acidosis metabólica, ¿ok? Entonces, la perfusión adecuada es algo que nunca se puede perder, y bien lo dice el principio de Fink, que es un principio médico mencionado por varias bibliografías del área de trauma y eventos médicos, que la perfusión, o sea, el suministro de estos nutrientes a las células y principalmente a las células neurológicas, nunca se puede comprometer ni la perfusión, ni tampoco la difusión. ¿Se acuerdan qué era la difusión? Si no se acuerdan, me voy a enojar mucho. ¿Se acuerdan qué era la difusión? No me digan que no se acuerdan, se los Yo expliqué. lo tengo anotado como el intercambio de gases entre la sangre. Bueno, Entre la sangre y quién, Ale. sí, o sea, la de las venas y las arterias, como ese intercambio de gases. Es el intercambio de gases que hay entre los alvéolos y los vasos capilares dentro de los pulmones. ¿Ok? Es donde dentro de los pulmones al torrente sanguíneo se le pasa el oxígeno y a los pulmones se les pasa el dióxido de carbono. Ese proceso es el de difusión. Y sí es un intercambio gaseoso que se lleva a cabo en los pulmones a nivel alveolar con los vasos capilares. Muy bien, Ale. Bueno, tenías la idea. No hay mayor problema. Ya no me enojé. ¿Ok? Entonces, tanto la difusión, tanto la perfusión, por nada del mundo se pueden perder, se deben de mantener. Si se compromete uno de los dos, nuestro cuerpo perdería sus funciones. Les decía yo, antes de que se me fuera el internet, les decía yo que si se llega a comprometer la perfusión o la difusión, se podrían comprometer las funciones vitales de nuestro organismo y eso darnos como resultados problemas en los cuales podríamos hasta comprometer la vida del paciente. ¿Ok? Dice, en casos de mala perfusión, el transporte hacia afuera del dióxido de carbono va a ser muy dificultado. Esta acumulación de desechos de dióxido de carbono se torna muy peligrosa, ¿ok? Muy peligrosa, por ahí dijera el rondamón. Es peligro, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se sigue acumulando ese dióxido de carbono, empiezan a subir los niveles ácidos de nuestro organismo y eso nos puede llevar a una acidosis metabólica. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, pongan mucha atención a esto porque esto sí, de hecho, varias preguntas del examen vienen ligadas con esto, con lo que es la perfusión, el intercambio de gases, el estado de choque. Entonces pongan mucha atención. ¿Ok? Luego, el shock entonces va a ser un colapso y falla de todo el sistema cardiovascular que nos va a llevar a una circulación inadecuada. El shock se debe reconocer, se debe identificar lo antes posible
para dar el tratamiento necesario, ya que es una condición que puede amenazar la vida del paciente, ¿ok? Y déjenme les platico un dato curioso. En los viejos tiempos, en la antigüedad, cuando una persona tenía un estado de choque, temprano, o sea, incluso en sus primeras fases, pues no se tenía el conocimiento clínico para tratarlo ni para dar soporte vital. Entonces era muy común que aunque estuviera en sus primeras etapas de shock, las personas ya lo asociaran con que la persona iba a morir y ya ni siquiera intentaban hacer un soporte ni dar una intervención. Ya simplemente se empezaban a despedir del paciente que estaban en sus etapas tempranas de shock. ¿Ok? Porque no se tenía el conocimiento para el tratamiento ni el soporte vital. Entonces, las personas ya en estado de shock, se decía a ese paciente, pues ya va a morir, ¿no? Y no se hacía nada, lo dejaban morir. Pues, repito, no por inhumanos, ¿no? O no por falta de humanidad, sino porque no tenían el conocimiento necesario para poder tratarlo de una forma adecuada, ¿ok? Y es un dato curioso, bueno, de que antes el estado de shock ya era sinónimo inminente de que pues, el paciente iba a morir. En la actualidad, pues ya hay tratamientos, ¿no? Ya una vez en estado de choque, ya hay meramente intervenciones que pueden salvaguardar o que pueden contrarrestar el estado de shock, ¿ok? Sin embargo, cuando el shock ya se vuelve una cuestión muy avanzada, ya se compromete la vida del paciente y puede pasar a ser completamente irreversible. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, excelente. Luego nos dice, el sistema cardiovascular consiste de tres partes. Nuestro sistema circulatorio va a tener tres elementos principales que tienen que estar trabajando de forma adecuada en todo momento. Y si se llega a comprometer uno de estos tres elementos, nuestro cuerpo puede caer en estado de choque, ¿ok? Con que falle uno de estos tres elementos, se puede comprometer el estado cardiovascular, la circulación del paciente. Y si se compromete la circulación, se compromete el estado vital de este mismo. Primer elemento, el corazón, también conocido como bomba. ¿Por qué es tan importante el corazón, o mejor dicho, la bomba? Porque es el que se encarga de estar bombeando la sangre, ¿ok? Nuestro corazón va a ser nuestra principal bomba para que la sangre siga circulando por los circuitos, tanto la circulación menor y mayor. Si el corazón se llega a detener, pues la sangre se detiene también. ¿Y qué pasa si deja de circular la sangre? Deja de haber perfusión. Y si deja de haber perfusión, las células pueden empezar a morir o en su defecto empezar a presentar una acidosis. ¿Ok? Entonces, el primer elemento que diría yo el más importante va a ser el corazón. Cualquier anomalía, cualquier falla, cualquier patología que asocie directamente a algún problema en el corazón, te puede llevar y condicionar a un estado de shock inminente. Y cuando el corazón falla y causa un estado de shock, tiene un nombre, se le conoce como estado de shock cardiogénico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, primer elemento para que la circulación funcione de forma adecuada, el cucharón, el corazón, el chile morrón, como quieran llamarle. ¿Ok? Músculo miocardiático. Después, el siguiente elemento, el conjunto de tubos, el conjunto de tuberías, que también conocemos como vasos sanguíneos o arterias, ¿ok? Tanto las venas como las arterias. Estos tubos y estos conductos que se encargan de que la sangre vaya circulando, deben de funcionar de forma óptima, deben de acoplarse, ¿cómo era la palabra? Dilatarse o meramente expandirse o contraerse según la condición del paciente. Si llega a fallar la conducción adecuada de sangre dentro de los vasos sanguíneos, eso puede condicionar también a que falle la circulación. Y le voy a poner un ejemplo muy fácil. Bueno, antes del ejemplo, una pregunta. ¿Qué pasaría si los vasos sanguíneos se abrieran de un momento a otro, todos juntos? ¿Qué le pasaría a la circulación de nuestro cuerpo? Una hemorragia. No. Si los vasos sanguíneos que están circulando, por los cuales está circulando la sangre,
¿Qué pasaría si de un momento a otro se dilataran, se hicieran grandes, ¿ok? Aumentaran su calibre? ¿Qué pasaría con nuestra circulación? La circulación sería más difícil ¿Por qué, Iracema? ¿Estás bien? ¿Pero por qué? porque ya no tendrían el torrente sanguíneo correcto y adecuado. ¿Ok? Nos hincharíamos, dice la compañera. De hecho, sí se pueden edematizar y voy a explicarlo. Si los vasos sanguíneos se abren de forma sistémica, todos los vasos sanguíneos se hacen más grandes, la circulación deja de fluir de forma adecuada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se cae la presión arterial. Y voy a explicarlo con un ejemplo muy fácil. Todos cuando éramos pequeños jugábamos con la manguera de la llave del agua, ¿no? Y cuando la manguera estaba normal, el agua salía pues con cierta presión, ¿no? Pero cuando agarrábamos y de travieso le poníamos el dedo a la salida de la manguera, o sea, hace que tapábamos la mitad del agujero de la manguera, el agua salía con mucho más presión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí se Sí, acuerdan? sí. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Ah, pues el vaso sanguíneo, entre más se contraiga, más aumenta la presión, pero si en algún momento se abre, se dilata de forma sistémica, al contrario, la presión va a bajar. La sangre deja de circular de forma adecuada porque la presión disminuyó. La sangre se puede empezar a estancar en algunos puntos de nuestro cuerpo y por eso llegamos a tener esa edematización que decía la compañera en las extremidades. Incluso como se pierde la presión adecuada para que circule la sangre, se puede empezar hasta acumular en algunas regiones como en los pulmones y te lleva a edemas pulmonares. Pero lo importante es entender que si los vasos sanguíneos se abren de forma sistémica, todos vamos a caer en un estado de hipotensión. Y como se baja la presión y se pierde la circulación adecuada, caemos en un estado de choque. ¿Por qué puede pasar esto? Por muchos factores. Hay muchos factores que están relacionados con una vasodilatación generalizada que te puede llevar a una hipotensión y como consecuencia a un estado de choque, que ahorita vamos a ver una por una. Pero hay que entender entonces que el segundo elemento, o sea, los vasos sanguíneos, pueden meramente llegar también a comprometer la circulación adecuada, llevándonos a estado de hipoperfusión. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? Si tienen alguna duda, sáquenla, porque les repito, este tema sí viene muy cargado en el examen, muy cargado en el examen, entonces saquen todas sus dudas que tengan. Ahora, siguiente, tenemos un contenido. ¿Cómo que un contenido? Sí, nuestro torrente sanguíneo tiene algo que circula a través de él, que es la sangre, ¿ok? Los niveles volémicos. Si la cantidad de volumen de volemia llega a comprometerse, o sea, a bajar, eso también nos puede llevar a un colapso cardiovascular porque ya no es suficiente la cantidad sanguínea para poder circular por el circuito menor, mayor y todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso, cuando una persona llega a perder mucha sangre, se compromete la perfusión adecuada, ¿ok? Y nos puede llevar a problemas de estado de shock, para ser más exacto, shock hipovolémico, porque hay una baja volemia, una baja cantidad de líquidos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y esto pasa, ¿por qué? Porque si disminuye la cantidad volémica de nuestro organismo, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, los tres elementos que siempre tienen que estar funcionando de forma adecuada. Número uno, el corazón, el que no tenía mi ex. Número dos, el conjunto de tuberías y vasos sanguíneos. Y número tres, el contenido, o sea, la sangre. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿Seguros que no hay dudas? Ok, tomar eso como un sí. ¿Cuál Ahora, dijo la segunda? Perdón. ok, no pasa nada, pregunten. La primera es el corazón, o sea, la bomba. La segunda se le llaman contenedores, o sea, los vasos sanguíneos, las arterias, las venas, todas las tuberías. Y el tercero es el contenido, o sea, la sangre. Cualquier falla en uno de estos tres te puede llevar a un estado de choque. Y si fallan dos,
pues peor tantito. Y si fallan los tres, no, olvídate ya. Se te complica todo. ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Nadie más tiene dudas? Esto ya se los había explicado, sin embargo, bueno, lo vuelvo a mencionar aquí el tema de estado de choque, que es meramente el circuito de circulación que lleva la sangre. Decíamos que el corazón, para ser más específico, el ventrículo izquierdo, bombea la sangre a todo el cuerpo, tanto a una región cefálica, tanto a una región podal. Una vez que bombea la sangre a todo el cuerpo, se lleva a cabo la perfusión, o sea que las células se perfunden. ¿Ok? Se les entregan los oxígenos, glucosa y nutrientes necesarios. Esta sangre que ahora viene desoxigenada regresa al corazón, ¿ok? Y en el corazón la vuelve a recibir se me fue, la aurícula derecha y esta la va a pasar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones, en los pulmones se vuelve a oxigenar meramente la sangre y la sangre regresa al corazón de nuevo oxigenada. Ok, lista para que el ventrículo la vuelva a bombear a todo el cuerpo y llevar a cabo la perfusión. Y esto ya se los había explicado, nada más es recordarlo. Y recuerden, la sangre llega al corazón y va a hacer perfusión, regresa al corazón y va a hacer difusión, perfusión, perdón, corazón, perfusión, corazón, difusión, corazón, perfusión, corazón, difusión. La sangre llega al corazón, la manda a todo el cuerpo, se lleva a cabo la perfusión en las células, regresa al corazón cargada de dióxido de carbono, se va a los pulmones, desecha el dióxido de carbono y capta más oxígeno, o sea, la difusión, y regresa al corazón. Y otra vez, corazón, perfusión, corazón, difusión, corazón, perfusión, corazón, difusión. ¿Ok? Y ese ciclo nunca se puede detener. Ahora, dice, tenemos algo que se conoce como triángulo de la perfusión. El triángulo de la perfusión son como tal la triangulación que hay en estos tres elementos que son vitales y que es importante que estén funcionando en todo momento para que evitemos un estado de colapso cardiovascular, o se hace un estado de shock. Quien quiera y quien pueda y quien tenga la disposición, ¿me puede ayudar por favor leyendo el cuadrito del corazón? Adelante, Lady. Adelante, Lady. Corazón. Función de la bomba. El daño al corazón por enfermedad o lesión disminuye la capacidad del corazón para funcionar como una bomba, por lo tanto, no puede pasar sangre suficiente a través del cuerpo para soportar la perfusión. Gracias, Lady. Entonces, si el corazón se daña, si el corazón compromete su trabajo por un mal funcionamiento, pues obviamente puede llevarnos a un estado de shock porque la cantidad de sangre no va a ser la suficiente o va a caer el sistema cardiovascular. ¿Qué nos puede llevar a que tengamos ese colapso? Enfermedades del paciente meramente cardíacas, o sea, cardiopatías o afecciones traumáticas que limiten o que afecten directamente el trabajo del corazón. Pongamos un ejemplo primero, un infarto. ¿Saben qué es un infarto para empezar? ¿Saben qué es un infarto, chicos? Es la capacidad de bombeo de paso de oxígeno, ¿no? No, un infarto no. Es el infarto agudo al miocardio. Sí, es el IAM, pero ¿qué es? ¿No es cuando se obstruye el flujo de la sangre al corazón, que ya no hay como una... Ajá, cuando se obstruye ya no hay paso? Ok, justamente, pero no a todo el corazón. El corazón, así como bombea sangre a todo nuestro hermoso, bello y sensual cuerpecito, también se irriga sangre a sí mismo. Tiene unas arterias, ¿ok? Estas pequeñas arterias que se encargan de irrigar al músculo cardíaco se le conocen como coronarias, arterias coronarias. Y en algunos casos suele presentarse que ciertos factores como niveles excesivos de grasa en la sangre, de colesterol, llegan a generar que estos vasitos se lleguen a tapar. ¿Qué pasa si se llega a tapar mi vaso?
con plumón negro para que se vea. ¿Qué pasa si llega a haber un coágulo que obstruya el flujo de sangre? Pues obviamente esta región que se estaba irrigando de sangre se va a comprometer y va a empezar a morir, ¿ok? La región que dejó de irrigarse con sangre por el bloqueo, pues obviamente ya no tiene el suministro adecuado de oxígeno, glucosa y nutrientes a nivel celular y va a empezar a morir, va a dejar de funcionar de forma adecuada. Por lo tanto, si una parte del corazón deja de funcionar de forma adecuada, en vez de latir el corazón, gluc, 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 va a ser algo así. Gluc, gluc, gluc. Ya no va a bombear igual. ¿Por qué? Porque hay una falla por un infarto, ¿ok? O sea, una obstrucción en alguna arteria coronaria que generó como consecuencia que se bloqueara el flujo sanguíneo a una región del corazón. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Ok, eso se le conoce como infarto agudo de miocardio. Ahora, si esta condición no se corrige, pues obviamente el corazón va a dejar de bombear la sangre de forma adecuada. ¿Y eso qué nos va a traer como consecuencia? Pues un estado de shock cardiogénico. Eso pues sería un ejemplo de un estado clínico, de una razón clínica. Supongamos que ahora le voy a poner un ejemplo de un evento traumático. Un paciente que iba manejando su automóvil y sin querer o bueno, en un accidente choca con un objeto de frente o con otro auto de frente. Esto hace que el paciente directamente impacte contra su volante, siendo el pecho el lugar donde se da el primer impacto con el volante. Puede ser tan grande el trauma o tan significativo el trauma que cause un daño en el tejido cardíaco. Y este daño en el tejido cardíaco, pues va a hacer que el corazón deje de bombear de forma adecuada. Eso se refiere también a eventos traumáticos que pueden llegar a causar daños meramente al músculo miocárdico. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Entonces, si el corazón falla, falla la circulación, colapsa el sistema cardiovascular. Por eso el corazón es tan importante. Por eso el corazón debe de funcionar de forma adecuada. ¿Ok? Si hay una fallita con el trabajo cardíaco, se compromete la vida del paciente. Siguiente, hablemos ahora de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿quién me quiere ayudar leyendo esta, por favor? Adelante, Pau. Vasos sanguíneos, función del contenedor. Si todos los vasos sanguíneos se dilatan con rapidez, la cantidad normal del volumen de sangre no es suficiente para llenar el sistema y proporcionar la perfusión adecuada para el cuerpo. Ok, y lo decíamos hace rato, ¿verdad, Pau? Que si todos los vasos sanguíneos se llegan a dilatar de forma sistémica, pues obviamente se pierde la presión de circulación. La sangre como tal se vuelve insuficiente dentro del torrente sanguíneo. Se pierde la presión como tal, y si se pierde la presión, la sangre deja de circular de forma adecuada. Ojo, un paciente promedio debe de mantener una tensión arterial sistólica arriba de 90 milímetros de mercurio. Si llega a caer por debajo de 90 milímetros de mercurio, eso ya nos pudiese hablar de algún problema de hipotensión que de no ser corregido te puede llevar a un estado de choque, ¿ok? En adultos promedio, repito, porque podrá decir alguien por ahí, yo soy muy bajita y yo mido 1,50 y mantengo presiones de 90 de forma normal. Bueno, pues por su condición morfológica llega a presentar esas condiciones, pero hay que entender que en un adulto promedio normal, la medida estándar son 90 milímetros de mercurio. Si baja de eso, ya está hipotenso y si se prolonga, te puede llevar a un estado de hipoperfusión. ¿Ok? En este caso, repito, si los vasos sanguíneos fallan o se dilatan todos de forma sistémica en todo el cuerpo, cae la circulación, colapsa el sistema cardiovascular y te lleva a un estado de choque. Y el estado de shock que se da por una falla meramente en la distribución se llama estado de choque distributivo. Y por último, cuando hablamos de la sangre, ¿quién me ayuda con esa, por favor? ¿Alguien más?
¿Algún valiente, alguna valiente? Eso, Dana, dale. Sí, sangre, función del contenido. Si hay suficiente pérdida de sangre o plasma, el volumen de líquido en el contenedor no es suficiente para soportar las necesidades de perfusión del cuerpo. Claro, gracias, Dana. Si llega a bajar nuestra volemia de nuestro cuerpo, va a ser insuficiente la cantidad, en este caso sanguínea, que tengamos. Y una pérdida de volemia se puede dar de dos formas. La que está relacionada con trauma, que es la hemorrágica, en la cual se pierde meramente volemia directamente por una hemorragia o por una pérdida sanguínea. Y hay otra forma que se le llama shock hipovolémico no hemorrágico. ¿Y a qué se refiere no hemorrágico? Que se perdió volemia, pero por alguna otra condición que no tiene que ver con hemorragias. Por ejemplo, una diarrea excesiva, por ejemplo, una deshidratación, emesis continua, pérdida de fluidos por una de estas condiciones. Entonces, la hipovolemia se puede presentar tanto por pérdida sanguínea, tanto por pérdida de líquidos que no tengan que ver con la sangre, pero que sí sean significativas para el organismo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Y bueno, por si quieren conocer un poco de la bibliografía de la cual yo les traigo el tema, pues ahí está la bibliografía que es Johnson Barley Learning. Una muy buena bibliografía para corroborar los datos. ¿Ok? Y por último vamos a leer lo que nos dicen las letritas blancas. Estas tres partes pueden ser conocidas como el triángulo de la perfusión. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los elementos del triángulo de la perfusión? La bomba, los vasos sanguíneos y la cantidad volémica o sangre o volemia o contenido, como quieran llamarlo. ¿Ok? Cuando un paciente está en un estado de shock, quiere decir que una o más de las tres partes no está trabajando de forma adecuada. O hay un fallo en el corazón, o hay un fallo en los vasos sanguíneos, o hay un fallo en la sangre, o hay un fallo en dos de los tres, o hay un fallo en tres de tres. ¿Ok? ¿Dudas? Excelente. La fisiopatología del estado de shock dice, la presión arterial es la presión de la sangre dentro de los vasos sanguíneos en cualquier momento. Eso ya lo habíamos mencionado. Dice que la presión arterial sistólica es aquella que se da cuando hay una contracción del ventrículo izquierdo y genera el mayor punto de presión dentro de las arterias, mientras que la diastólica es cuando el ventrículo se relaja y la presión se reduce a su presión normal o su presión estándar. ¿Ok? Y dice, la presión de pulso va a ser un parámetro que tomamos en cuenta dentro de las intervenciones un poco más avanzadas, que es la diferencia que hay entre la tensión arterial sistólica y diastólica, que si mal no recuerdo, ayer o antier les estuve hablando de eso. Hasta les puse dos ejemplos, ¿no? De un paciente que tiene una hipertensión de 150/100 y un paciente que tiene una hipertensión de 140/80. ¿De acuerdo? Fue ayer, profe. Sí fue ayer, ¿no? Sí fue ayer. Perdón, chicos, es que tengo 12 grupos. Luego me confundo un poquito en qué grupos son, pero sí me acuerdo que se los enseñé. Sí, perdónenme, son 12 grupos, chicos. Y aparte luego, por ejemplo, hoy fuimos a capacitar en la UAMEX de allá de Chalco. Entonces, ay, también andamos de arriba abajo, no paramos. ¿Ok? Y la presión de pulso puede ser un parámetro indicativo para señalar si hay una deficiencia o algún problema dentro del trabajo cardíaco o de forma sistémica en todo el organismo. El flujo sanguíneo, ¿quién me ayuda con esa, por favorcito? Tomatazos, ¿por qué tomatazos? Adelante, Iván. Adelante, Iván. Fisiopatología. El flujo sanguíneo a través de los lechos capilares es regulado por los esfínteres capilares.
Bajo el control del sistema nervioso autónomo, los esfínteres responden a otros estímulos como calor, frío, la necesidad de oxígeno y remoción de desechos. Ok, gracias, Iván. Les voy a platicar. Nuestros vasos sanguíneos tienen unas estructuras dentro de sus conductos que se llaman esfínteres, ¿ok? También conocidos como músculos lisos. Estos músculos lisos o esfínteres son los encargados de hacer que los vasos sanguíneos o se contraigan o se dilaten, o se contraigan o se dilaten, ¿ok? El flujo entonces de la sangre dentro de los lechos capilares, o sea, los vasos sanguíneos más pequeños que pueda haber, va a ser regulado por estos esfínteres, ¿ok? Ya sea que los dilata o ya sea que los contrae. Bajo el control del sistema nervioso autónomo. Ahora, para que entiendan un poquito esto del sistema nervioso autónomo, le voy a dar como que un adelanto del siguiente sistema, que es el sistema nervioso. Le voy a dar un pequeño adelanto. Nuestro sistema nervioso de nuestro cuerpo se va dividiendo y se va clasificando. La primera división que tiene nuestro sistema nervioso es sistema nervioso central y periférico. Y el sistema nervioso central se refiere a la parte del cerebro, a la parte de la médula espinal y los subcomponentes que tiene el cerebro, como lo es el cerebelo, la materia gris y el tallo encefálico. ¿Ok? Entonces, estos son los componentes del sistema nervioso central. Los componentes del sistema nervioso periférico son todos aquellos nervios que van de nuestra médula espinal hacia otra parte del cuerpo, ¿ok? Que conectan como tal con la médula espinal. Todos estos nervios que salen de la médula hacia otra parte del cuerpo son el sistema nervioso periférico. Ya después les platicaré un poquito más completo cómo está esa clasificación. Pero bueno, dentro del sistema nervioso central se regula algo que se llama sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se refiere a aquellos nervios que nosotros podemos controlar a voluntad, ¿ok? Por ejemplo, ahorita mi sistema nervioso está logrando que yo tenga este movimiento preciso. Eso es mi sistema nervioso somático, que yo puedo controlar en su totalidad, con precisión, ¿ok? Y el sistema nervioso autónomo es aquel que actúa sin preguntarme, aquel que actúa meramente por gusto propio. Por ejemplo, ¿quién de ustedes puede hacer que se muevan sus intestinos? Pues nadie va. Entonces, el sistema nervioso autónomo se dedica a hacer esas funciones automáticas de nuestro organismo, ¿ok? Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo va a tener otra clasificación más. El sistema nervioso que se manda solito tiene otra clasificación más, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ya a esto quería llegar. El sistema nervioso simpático es aquel sistema nervioso que altera tu cuerpo, ¿ok? Imagínense al sistema nervioso simpático como este amigo que le gusta la loquera, que se pone loquito, que escucha corrido y echa balazos. Es el que se altera, el que te altera, el que te prepara para situaciones de emergencia, el que hace que te empieces a alterar, que te empiece a dar ansiedad, el que hace que tu cuerpo se prepare para eventos de emergencia. Eso es tu sistema nervioso, ay, se me fue el nombre, simpático, ¿ok? El que te prepara. El que les dicen, oye, te voy a revisar el celular y que se ponen nerviosas y empiezan ahí, no, y empiezan a sudar y empiezan meramente a alterarse. Ah, bueno, ese es su sistema nervioso, simpático. Y el sistema nervioso parasimpático, su nombre lo dice, es el sistema nervioso que para al simpático, o sea que es lo contrario. El sistema nervioso simpático, imagínenselo como este amigo que escucha reggae, que es bien relajado, que nada le afecta y fuma cosas raras. Entonces es el que está relajado, por lo tanto se encarga de relajar a tu cuerpo. Sistema nervioso simpático te altera y sistema nervioso parasimpático te relaja. Entonces, cuando tu cuerpo está en una situación de emergencia o está alterado por la activación del sistema nervioso simpático, puede llegar a generar o puede llegar a causar que esos vasos sanguíneos se contraigan para facilitar la circulación o para subir la presión y hay una mayor circulación de sangre.
Pero cuando tu cuerpo suele estar muy relajado, estos se tienden meramente a dilatar en algunos casos. Por eso dice que los vasos capilares van a estar bajo el control del sistema nervioso autónomo, dependiendo que tengamos una función simpática o una función parasimpática. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Pau, Flor, Dana, Alejandra, Lady, Xiomara. Ah, no, Xiomara, perdóname. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, excelente. Estos vasos capilares también pueden llegar a reaccionar al frío, al calor o incluso a la necesidad de remoler el oxígeno, o sea, perdón, de captar oxígeno y la remolición de desechos, o sea, expulsión de dióxido de carbono. Esto mediante algo que se llama impulso hipóxico. El impulso hipóxico, hagan de cuenta que es como un sensorcito que tenemos en nuestro cerebro y ese sensor mide los niveles de oxígeno y mide los niveles de dióxido de carbono. Y los está midiendo así, oxígeno, dióxido de carbono. Y meramente se encarga de estar midiendo que los niveles estén regulados. Tanto hay oxígeno, tanto hay dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono empieza a aumentar y el oxígeno empieza a bajar, se activa el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, tu cuerpo detecta que necesita meter más oxígeno y sacar dióxido de carbono. Ante esta necesidad, los vasos sanguíneos, en algunos casos, los capilares, llegan a contraerse para ejercer mayor presión y que tengamos una mayor circulación. ¿Ok? ¿Para qué? Para intentar compensar esa falta de oxígeno que hay por medio de la perfusión y se vuelvan a regular los niveles. Al mismo tiempo, si hay mayor circulación, pues hay mayor barrido de desechos, de dióxido de carbono. Entonces se intenta regular. Y este sensor se llama impulso hipóxico, que luego les platicaré más sobre él. ¿Ok? Entonces también pueden reaccionar los vasos capilares ante esta respuesta del impulso hipóxico y la necesidad de desechar dióxido de carbono o captar oxígeno. ¿Alguna duda? No hay dudas, no hay preguntas. Excelente. No, hombre, son una cosa pero bárbara. Ya veremos en el examen. Ok. Les va a ir bien. Mi examen está bien fácil. Bueno, ese examen, le voy a decir la verdad, cuando lo he aplicado de forma presencial, hasta la fecha en toda mi historia como docente, nadie me ha sacado 10, nadie. Lo más cerca que estuvo una chica fue que sacó 9.5, pero no sacó 10. Y es un examen que está muy bueno, muy, muy bueno. Pero yo sé que a ustedes les va a ir muy bien, lo van a pasar muy bien, ya verán. ¿Dudas? ¿Preguntas? No se preocupen, el de ustedes está más fácil. Todos con su carita triste. Todos bien agüitados. Bien. Ahora, la perfusión para que se pueda realizar de forma adecuada requiere que no solamente la circulación esté trabajando en forma óptima. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que tenemos dos funciones vitales? Uno, la captación de oxígeno en nuestro sistema y dos, la circulación, o sea, el trabajo hemodinámico. Entonces, aunque la circulación y el trabajo hemodinámico estén funcionando de maravilla, si tu cuerpo no, obviamente no se le va a entregar ese suministro de oxígeno a las células del cuerpo por medio de la perfusión. Entonces, además de que necesitamos que el circuito esté funcionando de forma adecuada, también el cuerpo debe de contar con los nutrientes y el oxígeno necesario para que se puedan hacer las entregas. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Cuando tú pides algo por catálogo, por Temu, ¿ok? Es un circuito. Tú lo pides para que llegue contigo, para que llegue ese elemento contigo, pues tiene que haber un transporte que te lo va a llevar. ¿Ok? Imagínate lo que hace la perfusión. Para que el oxígeno, la glucosa y los nutrientes lleguen a la célula, pues lo tiene que transportar la sangre. Pero ¿qué pasaría si llega el repartidor a tu casa y te dice, es que pues, no me dieron nada? O sea, me dijeron, ven para acá, pero no me dieron nada para ti. No hay paquete para ti. ¿Qué quiere decir?
que a lo mejor el transporte está funcionando bien. El problema es que no está teniendo los elementos que tiene que transportar. Es lo mismo, puede que la circulación esté funcionando de forma adecuada, pero si no hay oxígeno, no hay glucosa y no hay nutrientes, pues también se va a ver comprometida la perfusión. ¿Ya se entendió? ¿Sí se entendió mejor? Mm. Ok, excelente. Y dice que los elementos que tenemos que tener de forma vasta para que la perfusión se pueda llevar a cabo, número uno, un adecuado intercambio de oxígeno en los pulmones, o sea, una entrada suficiente de niveles de oxígeno. Número dos, nutrientes necesarios. No se preocupe, Iván, no pasa nada. Los nutrientes necesarios. También tu cuerpo para poder llevar a cabo la perfusión tiene que tener una serie de nutrientes y también niveles de glucosa vastos para poder dar la perfusión o llevar a cabo la perfusión. Y número tres, tiene que remoler de forma adecuada los desechos a través de los pulmones, porque si no se remueve el dióxido de carbono, se empieza a acumular y nos puede llevar a una acidosis metabólica. Entonces, esos son los elementos que tienen que funcionar para que la perfusión, que es el principio fundamental de la vida de las células, pueda seguir llevándose a cabo de forma adecuada. ¿Alguna duda hasta ahí? Excelente. Bien, hay mecanismos implementados para apoyar los sistemas, tanto respiratorio, tanto cardiovascular, cuando la necesidad de perfusión de los órganos vitales se incrementa. Los mecanismos incluyen al sistema nervioso autónomo y hormonas. Y lo voy a explicar. Cuando tu cuerpo está en un bajo nivel de perfusión, o sea que está en un estado de hipoperfusión, le decía yo que el cuerpo en sus primeras fases va a intentar compensar esta necesidad del cuerpo, ¿ok? Esta falta de circulación, lo va a intentar compensar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Le va a pedir ayuda a sus amigos, el sistema cardiovascular. Y dice el sistema cardiovascular, híjoles, no estoy pudiendo suministrar de forma adecuada la sangre y los nutrientes a las células. ¡Hey, amigos, ayúdenme! Y llega el sistema nervioso y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Voy a activar el sistema nervioso simpático para que se empiecen a alterar las funciones del organismo, para que se empiecen a incrementar las funciones y se pueda meramente contrarrestar tu estado de hipoperfusión. Entonces el sistema nervioso simpático se empieza a activar, ¿ok? Empiezas a tener una tensión sanguínea un poco más alta por la contracción de los vasos sanguíneos, tu cuerpo intenta respirar más continuamente para captar más oxígeno y tu cuerpo empieza a llevar como que sus funciones al límite. Pero eso no es todo. También entra el sistema endocrino y el sistema endocrino dice, ya sé cómo te puedo ayudar. Yo voy a liberar adrenalina en el torrente sanguíneo para que el corazón empiece a latir más fuerte, más rápido y además también esa adrenalina va a hacer que los vasos principales se contraigan un poco más para ayudar a que haya una mayor presión de circulación. Entonces estos sistemas, tanto nervioso, tanto hormonal, empiezan a participar dentro de la regulación del organismo y es parte de los procesos de homeostasis, de los procesos que el cuerpo intenta generar para regular sus funciones en un estado de choque. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. La última diapositiva de la fisiopatología, todavía nos falta. Las hormonas son desencadenadas en el cuerpo cuando se detecta que la presión arterial está cayendo. Principalmente, les decía yo, la adrenalina, causando un incremento tanto en el ritmo cardíaco, en la fuerza de las contracciones cardíacas y en la vasoconstricción periférica. ¿Ok? O sea, hace que el ritmo cardíaco empieza a ser más constante, se eleva, la fuerza, o sea, la tonificación con la que trabaja el corazón también se vuelve más fuerte y la vasoconstricción, los vasos sanguíneos de la parte periférica se empiezan a cerrar para subir la tensión arterial. Y es una forma de que el cuerpo intenta combatir esa hipotensión que está llevando a la hipoperfusión. ¿Dudas hasta ahí?
Dudas, seguros que no hay dudas. Vamos bien, seguros, confío en ustedes, ¿eh? Bien, ok. ¿Cómo que carita triste, Xiomara? Bien, confío en ustedes, mis esperanzas están en ustedes. Tienen que irles muy bien en el examen. Iván también carita triste. Dice, causas del shock. Les decía yo hace un momento, y valga la redundancia, las tres causas básicas del shock es una falla en la bomba, una mala función de los vasos sanguíneos o un bajo volumen de fluido. Eso ya se los había dicho hace un momento y está relacionado con esta imagen que está aquí. Vean, en la primera imagen está manifestado o está representado que una falla meramente en el corazón, no que te rompa tu corazón tu novio, no, pero una falla en el corazón como una insuficiencia cardíaca o un infarto, pues obviamente va a generar que ya no se bombee la sangre de forma adecuada. Y dice, ¿cuáles podrían ser las causas de una falla en el corazón? Un ataque cardíaco, o sea, un infarto o una angina coronaria, traumas al corazón, no los traumas que le dejó su ex, no, o sea, traumas de eventos traumáticos, golpes, obstrucciones. ¿Y a qué me refiero con obstrucciones? Pues tal vez un émbolo, un coágulo lo suficientemente grande que evite que el corazón siga bombeando la sangre de forma adecuada. Estas podrían ser algunas fallas meramente de la bomba. Y hay algunas condiciones que también pueden afectar a la bomba o al corazón, que incluso pueden ser externas meramente al corazón, pero que el corazón se ve afectado. Por ejemplo, ¿saben lo que es un neumotórax? Neumotórax a la una, La presencia de sangre en la cavidad pleural, de aire, perdón, de aire en las pleuras de quién, Tana. en la cavidad pleural, Pero en las pleuras de quién, del Del pulmón. pulmón. de los pulmones, justamente. Ese colapso o esa entrada de aire que hay en los pulmones o en la parte de las pleuras de los pulmones va a hacer que se empiece a meter aire en donde debería estar el pulmón. Entonces está la pleura, pero me estoy haciendo aquí una obra de arte para que lo entiendan mejor. Espérenme, ya me lo acabo, ¿eh? No, hombre, a veces se me salen mis dotes de artista. Cuídate, Picasso. Ya estoy acabando. Acá está, miren. Ahí va. Esto que ven aquí son el corazón, un pulmón y sus pleuras. La pleura que está pegada a la parte visceral, que está representado con la raya negra, que es como la que está pegada a la estructura del pulmón, y después la pleura que está como tal en la parte de la cavidad. Estas pleuras funcionan bajo una presión negativa, ¿ok? ¿Qué es presión negativa? Que meramente se permite o se puede hacer un deslizamiento, un movimiento entre estas pleuras, pero no se pueden despegar, como cuando mojas dos credenciales. Si tú mojas dos credenciales o le pones gel a dos credenciales, vas a ver que se pueden deslizar entre sí, pero como tal no se pueden despegar tan fácil. Y no porque estén pegadas, sino porque meramente ese líquido ejerció una presión negativa en estas dos. Entonces, entre las pleuras hay una presión negativa, ¿ok? Que hace que no se puedan despegar. Pero ¿qué pasa cuando se llega a perforar esas pleuras? Ah, cuando se llegan a perforar estas pleuras, empieza a meterse aire, ¿ok? Entre estas mismas. Y este aire que se empieza a acumular en las pleuras, empieza a colapsar el pulmón. ¿Por qué? Porque está ocupando espacio que le correspondía al pulmón. Si sigue aumentando la salida de aire y el acumulamiento de aire en este punto, va a llegar un momento en que el pulmón quede completamente colapsado. Y el problema de esto no es tanto la cuestión del pulmón, que sí va a haber una insuficiencia respiratoria, sino que el pulmón va a empezar a apachurrar al que tiene en el medio. ¿Quién está en medio de los dos pulmones? El corazón. Ahí, aquí está. Pues obviamente este pulmón va a empezar a colapsar o apachurrar al corazoncito que está aquí. ¿Eso qué va a generar? Que el corazón, después de estar latiendo bien contento, bluk, 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 lo empiezan a apachurrar y hace bluk, 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 bluk,
shock, ya no puede trabajar de la misma forma. Y en ese caso se llega a considerar o se le llega a llamar shock cardiogénico obstructivo. ¿Por qué? Porque el corazón meramente está dejando de bombear sangre como debería, pero por causa de un agente externo o una condición externa al corazón, que es la que está obstruyendo su trabajo adecuado. ¿Ok? Y este es un ejemplo meramente de shock obstructivo que está relacionado con un problema en la parte de la bomba. ¿Alguna duda hasta ahí? Adelante, Pau. Profe, ¿y aplica también con los derrames pleurales? Claro, con los derrames pleurales, con el hemotórax, con el tamponamiento cardíaco. Les voy a recomendar una serie de Netflix. Nada más vean el primer capítulo si quieren. O sea, está chida, a mí sí me gustó. Es coreana, eso es lo de menos. Pero médicamente y clínicamente a mí sí me gustó. Se llama Héroes de Guardia, si mal no recuerdo. Pero en el primer capítulo sacan un paciente que justamente tiene un taponamiento cardíaco. ¿Qué es un taponamiento cardíaco? Una acumulación de sangre que se da en la parte del pericardio, o sea, en la parte que está como alrededor del corazón. Este acumulamiento de sangre excesivo genera que el corazón también quede apachurrado, quede presionado, porque alrededor de él hay mucha sangre obstruyendo su trabajo. A eso se le llama tamponamiento cardíaco. Y necesitan meramente hacer una, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, el chiste es que tiene que haber algo que saque ese líquido, una infiltración de ese líquido para que el corazón vuelva a retomar su espacio adecuado. Y véanlo, es el ejemplo perfecto del taponamiento cardíaco y ahí en esa serie lo explican muy bien. Digo, si les gusta y la quieren ver, ya es cosa de ustedes, ¿no? Pero al menos el primer capítulo hay una escena en el primerito paciente de todos que tiene el taponamiento cardíaco, incluso explican qué es lo que se tiene que hacer, hay como un diagrama como si estuvieran viendo por dentro del paciente y está padre, vale la pena verlo, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Quisieron hacer ahí un Doctor House coreano que, pues así, pues chido, chido, pues más o menos, sí como que exageraron un poquito, pero los casos clínicos están buenos, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente, la cantidad de volumen bajo y nos dice causas, el trauma en los vasos o en los tejidos o la pérdida de fluido del tracto gastrointestinal como la emesis y la diarrea puede reducir el componente o la volemia de la sangre. O sea, hace que una pérdida de líquidos se puede dar tanto por una hemorragia o por una pérdida de fluidos, por una emesis excesiva o una diarrea excesiva. Se pierde tanto líquido que empieza a afectar meramente la volemia, la consistencia plasmática de la sangre y la empieza a ser insuficiente para nuestro organismo. O sea, la cantidad volímica empieza a ser insuficiente y a eso se le conoce como shock hipovolémico. Repito, shock hipovolémico puede ser por hemorragia o por situaciones externas, o sea, hemorrágico o no hemorrágico. ¿Dudas hasta ahí? O función vascular deficiente. Dice, ¿ya vieron cómo en este están representados los vasos sanguíneos, cómo se hicieron grandotes y gordotes? ¿Cómo se dilataron en este dibujito? Dice, función vascular deficiente. ¿Qué puede causar que los vasos sanguíneos tengan una dilatación extrema y eso haga que eso cause que no tengamos una buena circulación? Bueno, una infección que se le conoce como shock séptico, una sobredosis de fármacos, que es lo llamado narcóticos, que meramente sedan el sistema nervioso y nos llevan a una situación neurogénica, lesiones de médula espinal, que también hablamos de shock neurogénico, o una anafilaxia. Estas causas o estos situaciones pueden hacer que los vasos sanguíneos se dilaten de más, haciendo que la cantidad de sangre deje de circular de forma adecuada en nuestro corazón. ¿Dudas hasta ahí? Y son los tres elementos que tienen que mantenerse trabajando de forma óptima. Si falla alguno de ellos, tenemos un estado de choque. Y aquí están los tipos de choque. Ahí está. Adelante, Marta. Profe, ¿le puede regresar un poquito nada más en lo que le tomo captura para pasarla? Ay, no.
Gracias. Ahí está. No soy tan malo. Ahí está, chicos. Tómenle captura. Ya está Paola ya bien agüitada. Ahí está Pau. Ya me hiciste sentir mal. Listo. ¿Ya, chicos? Ok, vamos con la siguiente. Ahora, esta tablita que está aquí son los tipos de choque. ¿Ok? Dice, primero, a ver si lo hago más grande. Falla en la bomba. Una falla en la bomba va relacionada con un shock cardiogénico o un shock cardiogénico obstructivo, lo que le decía hace un momento. ¿Qué lo puede llevar? Alguna cardiopatía, por ejemplo, un ataque al corazón, un problema en coronarias, alguna enfermedad de coronarias, un síndrome coronario, hay muchos nombres que se le dan, o una obstrucción externa, por ejemplo, un neumotórax, un taponamiento cardíaco o una embolia pulmonar. En las primeras, en el shock cardiogénico, hablamos de que son anomalías y cardiopatías que afectan directamente al corazón, y en la parte obstructiva decimos que son aquellos factores que pueden obstruir el trabajo adecuado del corazón. Y nos marca ahí unos ejemplos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ok. Luego, función deficiente de los vasos. Y aquí es donde está todo lo sabroso. Empecemos uno por uno. Todos los choques que van a actuar meramente sobre los conductos de distribución de sangre se les van a llamar shock distributivo. Repito, todos los tipos de choque que actúan meramente sobre los vasos sanguíneos se llaman shock distributivo, porque están afectando la distribución hemática, o sea, de sangre. Y empecemos por el primero, shock séptico. ¿Qué diablos es un shock séptico? Ah, bueno, el shock séptico se da cuando hay alguna infección meramente que llega a dañar a todo el sistema cardiovascular. Y esta infección que pudo haber empezado como una infección de alguna herida o etcétera, avanzó tanto que llegó al torrente sanguíneo y generó que al infectarse los vasos sanguíneos, estos perdieran la capacidad de poder contraerse y dilatarse, ¿ok? Como ya no se pueden contraer ni ajustarse, se mantienen en un punto dilatado de forma continua. Ya no se pueden contraer, se mantienen así, ¿ok? Por la infección que ya les causó, que ya se contaminaron, que ya se infectaron, que están dañados, ya no se pueden contraer, se mantienen dilatados. Esto genera que la tensión arterial baje y si la tensión arterial empieza a bajar, puede llegar a caer en un estado de hipoperfusión, ¿ok? Y repito, ¿por qué se puede dar? Por infecciones no tratadas. Aguas con los cuidadores, porque he sabido por lo menos de dos, tres casos en los cuales muchas veces no se les da el cuidado necesario a los adultos mayores y más cuando tienen úlceras por presión y estas se llegan a infectar y al no ser tratadas y al contaminarse incluso a veces hasta con los mismos desechos del paciente, llega a generar que la infección avance y repito, van como dos, tres veces que me entero de pacientes que llegan a shock séptico meramente por la infección no tratada. Entonces, aguas con estos pacientitos con choque séptico. Dato curioso, es el único estado de choque en el cual el paciente va a presentar una hipertermia, ¿ok? O sea que va a tener fiebre, que va a tener la temperatura elevada. ¿Por qué? Porque es una forma del sistema de intentar combatir la infección. No siempre es efectiva, ¿ok? Pero el cuerpo intenta combatir esa contaminación, esa infección a base de subir su temperatura. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Y cuál es la prioridad en este punto? Restablecer el trabajo circulatorio de los vasos sanguíneos. Siguiente caso, shock neurogénico. Pues resulta y resalta, mis estimados estudiantes, que el tronco encefálico, que es la parte baja de nuestro cerebro, como el tallito que conecta el cerebro con la médula espinal, que también es una parte del cerebro, ese tronco encefálico
se encarga meramente de regular las funciones de nuestro organismo vitales. Por ejemplo, la tensión arterial, la respiración, el trabajo cardíaco, etcétera, etcétera. Y ahí les va. Pues resulta y resalta que cuando se llega a dañar la parte neurológica que controla la tensión arterial, o sea, la contracción y la relajación de los esfínteres, llega a generar que estos se dilaten de forma sistémica y de forma completa y brusca, aguda en nuestro organismo. Y les voy a poner un ejemplo. Lo voy a mencionar por cuestiones educativas, por cuestiones de análisis clínico, no por morbo. Pero ¿han visto el video de la muerte del hijo del perro aguayo? De un luchador. Iván, sí lo ha visto. Ah, bueno, Xiomara. No lo busquen por morbo, meramente no lo busquen por morbo, para analizar el caso, ¿ok? Está luchando bueno, el luchador, valga la redundancia, y le dan un golpe significativo que genera un chicoteo en su cabeza, ¿ok? Este chicoteo es lo suficientemente fuerte para causar una lesión en el tronco encefálico. ¿Lo has escuchado? Digo, ahí si en algún momento llegas a ver el video, más o menos es así. Está luchando en el ring, le dan un golpe, este golpe genera un chicotazo que lesiona la parte del tronco encefálico y pues llega un momento en que caen las cuerdas. Cuando se hace un zoom a la parte de su cara, se alcanza a ver cómo las pupilas empiezan a hacer esto, empiezan a hacer esto. Las pupilas se empiezan a dilatar, ¿ok? Se empiezan a hacer grandes, ¿ok? Esto es un reflejo de los esfínteres de nuestro cuerpo. Quiere decir que también los vasos sanguíneos internos se empezaron a dilatar por el daño a la parte neurológica. Y todavía, pobrecito, me lo ponen sobre las cuerdas y el Rey Misterio le da tremendo patadón en la cabeza, pues termina meramente de causar la lesión. Entonces, ese paciente cayó en un shock neurogénico. El daño neurológico causó que se hipotensara de forma súbita, de forma aguda, y eso lo llevó a un estado de shock. ¿Y por qué? Por el daño neurológico. Por eso se conoce como shock neurogénico. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Ok. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pues tratar de restablecer el trabajo hemodinámico en los vasos sanguíneos. Siguiente, shock anafiláctico. Eso es muy interesante. Para empezar, hay que entender qué es una anafilaxia. Y una anafilaxia, pues va a ser muy diferente como tal a una alergia. Le voy a platicar por qué. Una alergia es cuando tú te expones a un factor alérgeno y tu cuerpo empieza a reaccionar, empieza a generar histiamina. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, Paola, que Paola fuera alérgica a las nueces. Y empieza a checar el cuerpo a ver, ¿qué acaba de comer Paola? Ay, comió una nuez. ¿Una nuez? No la conozco. Y empieza a checar su lista de invitados. Nuez, nuez, nuez. No, pues no está la nuez. Checa su Pokédex. Nueces. No, no existe. Entonces su cuerpo dice, híjoles, no te conozco, nuez, pero por si acaso voy a liberar histamina porque tal vez tú me puedas causar un daño. Entonces la nuez, pues ni en cuenta, ¿no? La nuez nada más entró a su cuerpo a alimentar a Paola, intentó alimentar a Paola, pero su cuerpo, como es un factor alérgeno, como lo detecta como un factor que puede hacer daño, empieza a liberar histamina a lo bruto, ¿ok? Y esta histamina empieza a generar que tu cuerpo empiece a tener ronchitas, empieces a tener como que el moquito, empiecen a llorarte los ojitos, y son reacciones alérgicas, ¿ok? Eso es una alergia, una reacción alérgica. Pero si yo ya sé que Paola es alérgica a las nueces y yo le doy medio kilo de nuez para que se lo coma ella solita, ella se está sobreexponiendo al agente alérgeno. ¿Eso qué va a causar? Que ahora ya no sea una reacción alérgica, que ahora pase a una anafilaxia. En pocas palabras, la anafilaxia es el hermano mayor de la, de la alergia, o es una alergia a nivel Super Saiyajin, ¿ok? Entonces la anafilaxia empieza a hacer que a Paola ya no le van a salir moquito, ahora su vía aérea se va a empezar a cerrar, ¿ok? Ya no le van a salir ronchitas, ahora se va a poner toda roja, 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 o incluso se puede empezar a poner hipertérmica,
¿ok? Leve, no mucho, pero sí puede empezar a presentar esa situación, o en su defecto puede empezar a causar una piel muy fría y diaforética, ¿ok? Dependiendo de qué nivel de reacción esté. Y luego, su lengua se le va a empezar a inflamar, se le va a poner morada y se va a poner goda su lengua, así gordísima y morada. Eso como tal ya es una reacción anafiláctica, ¿ok? Ya se sobreexpuso, pero eso no es todo el problema, ese ni siquiera es el mayor de sus problemas de Paola. Aunque no pueda respirar, aunque ya tenga la lengua toda gordita, aunque ya esté toda rojiza, ese no es el problema principal de Paola. El problema es que sus vasos sanguíneos reaccionan y se empiezan a dilatar de forma sistémica. Es una reacción de la anafilaxia. Entonces, ¿qué necesita Paola para poder tratar su estado de shock anafiláctico? La llamada epinefrina o adrenalina. Nada va a salvar a Paola que no sea adrenalina o epinefrina. Y yo sé que van a decir, oiga, profe, pero es que yo he visto que pasan medicamentos antihistamínicos. Sí, la parte antihistamínica reduce como tal la sintomatología que causa la anafilaxia. Va a reducir el enrojecimiento, va a reducir la edematización, va a reducir la vía aérea cerrada. Pero sin embargo, lo que necesita tu paciente es adrenalina, ¿ok? Porque de nada sirve que reduzcas toda la sintomatología si los vasos sanguíneos siguen dilatados. La adrenalina lo que hace es que vuelve a hacer que los vasos sanguíneos se vuelvan a constreñir y libera la vía aérea. Así vuelve a haber una oxigenación y el trabajo hemodinámico se restablece. Y su efecto es, no voy a decir inmediato, pero sí casi inmediato, porque a los pocos minutos ya empiezas a ver tú una mejoría. Y la bibliografía de atención de urgencia dice que puedes pasar 0.3 unidades y posteriormente, o 0.3 mililitros, y posteriormente otros 0.3, ¿ok? Y si quieres hacer una sola dosis, se pasan los 0.6 continuos. Aunque lo ideal sería 0.3 y si reacciona bien y si tiene buena respuesta, bueno, hasta ahí lo dejas. Pero si no fue suficiente, pones el resto, los otros 0.3, ¿ok? O si quieres pasar una sola dosis, 0.6, ¿ok? Y con eso se restablece el trabajo hemodinámico y se abre la vía aérea del paciente. Nada salva una anafilaxia si no es adrenalina o epinefrina, que es lo mismo, solamente le cambia el nombre. ¿Dudas hasta ahí? Si lo puedes pasar bien intravenosa, excelente. Vas a tener mucho mejor biodisponibilidad. Bueno, la biodisponibilidad es un término de farmacología que se refiere a la cantidad de fármaco que se absorbe el torrente sanguíneo. Y si lo aplicas intramuscular, bueno, quizás tarde un poquito más, pero también va a ser efectivo. ¿Dudas hasta ahí? Y el shock psicogénico. El shock psicogénico es aquel que se causa de forma repentina, pero ojo, dato curioso, es el único que no es mortal, ¿ok? ¿Alguien de aquí se ha llegado a desmayar por alguna impresión que le hayan dado, por alguna noticia, por algo que hayan vivido, visto? ¿O han visto a los pacientes que le sacan sangre y empiezan, ¡ay, moco! Se desmayan, ¿no? O cuando están canalizando y lo ven, y, ¡ay! Se desmaya y vámonos. ¿Sí los han visto? ¿O les ha pasado? ¿O fueron ustedes? ¿Qué pasa con el shock psicogénico? Tu cuerpo reacciona mediante un estímulo psicológico. Quiere decir que lo que estás viendo o lo que estás percibiendo, la información que te están dando, causa tanto impacto meramente en ti que por un momento tus vasos sanguíneos, por la manifestación del sistema nervioso, se dilatan. Pero ojo, es transitorio, ¿qué quiere decir? Que se van a dilatar por un momento, te vas a marear, deja de subir agua al tinaco y te vas a desmayar. Pero después de unos minutos tu sistema vuelve a empezar a reiniciar sistemas, como que se reinicia todo. Y otra vez, tus vasos sanguíneos vuelven meramente a constreñirse, vuelve a haber circulación y es cuando otra vez empiezas como que a retomar la conciencia. Y puede estar en un estado postical, ¿ok? Puede estar en un estado como un poco aletargado, medio mareado, pero pues es normal porque acaba de sufrir un choque psicogénico. Repito, es el único que no es mortal. ¿Se han visto estos videos de luego los juegos mecánicos de Estados Unidos? Que se suben las personas y van subiendo y se desmayan. Y despiertan y otra vez y se desmayan. Ah, pues es una serie de shocks.
Perdón, se me fue el internet por 2 segundos. Les decía que eso pues, es una serie de choques psicogénicos que pasan uno tras otro, tras otro, tras otro. Que es por la impresión psicológica. Y por último, ya nos vamos ahora sí a los choques que se dan por bajo volumen de volemia. Shock hipovolémico. Primer estado de shock hipovolémico, el hemorrágico, el que tiene que ver con una hemorragia, con una pérdida de sangre. Y 2, el shock no hemorrágico. Que lo ideal en este tipo de shock es hacer reposición volémica. No te preocupes, Pau, ya vamos a acabar, nos quedan como 5 minutos más. El shock hipovolémico meramente se da tanto por una pérdida de sangre o en su defecto por una pérdida de fluidos, ya sea por emesis o ya sea por diarrea. Los dos casos que les mencionaba hace rato. Y en este caso lo ideal es hacer reposición líquida. ¿Ok? La forma de tratarlo es con reposición líquida. Puedes usar solución Ranger lactato, solución Harman o salina. ¿Y cuál es la fórmula? Esto lo van a ver más adelante en enfermería clínica, pero la fórmula es 30 mililitros por peso kilo del paciente y el resultado es lo máximo de líquidos que le puedes pasar en la primera hora. Y ahora le vas a empezar a pasar bolos de 250 a 500 mililitros hasta mantener una tensión arterial mínima de 90 en sistólica para que la perfusión se vuelva a componer. No se la saben ahorita, no la apuntaron, no se preocupen. En enfermería clínica lo van a ver un poquito más profundo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas, preguntas, quejas, tomatazos, incógnitas, inconformidades? ¿Ninguna? ¿Bien? Bien, chicos y chicas. Pues muchas gracias por haberse conectado. Yo sé que andan haciendo sus cosas. Por ejemplo, ahorita Dana acá anda chambeando y yo sé que los demás también tienen cosas que hacer. Pero pues agradezco que se tomen el tiempo de estar de forma presencial en su clase. Vamos a dejar aquí la clase por hoy, chicos. Nos vemos el día martes. Estudien mucho, vayan repasando sus temas, porque repito, todos son temas que sí van a venir en su examen final. ¿Va que va? Entonces ya no les quito más tiempo, chicos. Tengan una excelente noche, que les vaya muy bien, descansen, que tengan una guardia amena, para no decir otra cosa. Y nos vemos el día martes. Gracias, Hasta profe. luego, Buen profe. fin. Ah. Gracias, chicas. Descansen, que tengan bonita noche o bonita guardia.